Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen viernes, víspera de elecciones definitivas, víspera del día del juicio final. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes, Robert. Sí, acá a la expectativa. Ya no sabemos qué esperar, ¿no? Así que no quedará otra que esperar, tratar de pararnos lo mejor posible dentro de todas las posibilidades que tenemos y esperar, ¿no? Que sea lo mejor. Exactamente, que sea lo mejor, aunque sabemos de corto plazo que lo mejor de corto plazo no está por venir, sino que todo lo contrario. Después de este largo y extenso proceso electoral, quedaron muchos ajustes por realizar y sumado a eso, muchos desequilibrios que sumamos en el camino, fundamentalmente entre julio y noviembre, ¿sí? Así que mucha represión financiera, mucha represión macroeconómica, eso nos va a dejar un escenario bastante complicado para el día después, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo sin desesperar. Fran, arrancamos con la presentación. Bueno, los temas de este puede fallar, volumen 2 es básicamente un poco este tema de que es un escenario bastante binario, ¿sí? Es un escenario eh, en donde son dos modelos económicos, eh, se pueden resolver no muy distintamente, ¿sí? Hoy por hoy el ancla fiscal de cualquier plan de estabilización va a ser, perdón, el ancla económica de cualquier plan de estabilización va a ser fiscal, fundamentalmente, y de ahí van a ir surgiendo distintas intensidades, velocidades, amplitudes en lo que respecta a la forma de implementarlo por superávit fiscal, podríamos lograrlo vía reducción de gasto, vía subas de impuestos, van a ser dos caminos completamente diferentes, pero también en la velocidad, en la implementación, ¿sí? Así que bueno, este puede fallar, también hace referencia un poco a lo que puede pasar en el momento de implementación de un plan, de un plan económico, Fran. Sí, sí, ya sabemos todos sabemos que está apretado. Hay que ver qué se libera, qué se sigue apretando, ¿no? Obviamente que cada candidato tiene su manera de verlo, ya lo vamos a ver ahora, pero bueno, según qué opciones de cada candidato para arreglarlo es como nosotros vamos a ir viendo qué hacer, ¿no? Entendemos que Eh, siempre va a haber algo más beneficiado, si se quiere, de un lado que del otro, según lo que quieran ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la cintura de tratar de decir, bueno, eh, ¿dónde me paro? ¿Dónde me paro? Exactamente, y ahí dentro de donde me paro, bueno, también hay que tener en cuenta el timing, ya lo vamos a ir viendo, y eso es la complicación de este escenario binario. Así que un poco para intentar entender eso, pusimos las Massanomics, serían aquellos principios o postulados que ha ido mencionando el ministro Massa, y acá adentro él también habla de superávit fiscal, lo cual es bastante llamativo, bastante interesante, pero aparte no estamos en una situación de llegar muy fácil al superávit fiscal sin apretar a alguien, sin pisar a alguien. Bueno, la decisión económica es a quien pisamos, y en el caso del partido oficialista, del candidato Sergio Massa, bueno, vemos que el ajuste fiscal va a ser más moderado. Sin lugar a duda, creemos que va a haber un recorte en los subsidios, fundamentalmente, y eso va a pegarle a sectores medios y altos, ¿sí? Los subsidios van a ir siendo quitados, pero va a ser muy selectivo, va a ser muy direccionado y discrecional la quita de subsidios. Algo pasó en un primer momento de la gestión más allá por finales de agosto,
y diciembre, lo que pasa es que ya después estuvimos metidos en un calendario electoral. Con lo cual, bueno, acá hay que ir pensando en que vamos a tener que pagar más impuestos. Buena parte, no nos extrañaría ver otro plan de impuesto a las grandes fortunas, impuesto a rentas financieras. eh, Será una incógnita qué será del impuesto a las ganancias, pero bueno, sin lugar a dudas, va a ser mayor ponderación de subas de impuestos que reducción de gasto, ¿sí? Eh, por otro lado, también el ministro apuesta a una muy buena cosecha, sobre todo si uno la compara con la del año anterior, deberíamos tener no menos de 20.000 millones de dólares adicionales. Esto es una realidad que complicó al programa económico, al plan llegar de este gobierno, sin lugar a duda lo complicó, no es fácil de un año para otro tener 20.000 millones menos, aunque hubiese sido algo bastante excepcional lo del año pasado. Esta cosecha parece mejor, si bien la de trigo va a ser muy parecida a la del año pasado, tampoco hay que contar los dólares antes de tiempo, por lo menos desde nuestra visión, porque ya pasó con el trigo. Eh, pero bueno, lo poco que se conoce el programa de Massa hoy está completamente jugado, volcado a una buena cosecha. ¿Sí? Y a partir de ahí comenzar una estabilización que nosotros vemos lenta. ¿Sí? Esta estabilización lenta nos puede dar menos picos de inflación y de devaluación, pero más movimiento, pero más tiempo en el desarrollo de los ajustes. Así que, bueno, ahí ese puede ser un problema que más intentará solucionarlo con su caudal político y con la fuerza política que ha demostrado tener el oficialismo para movilizarse en apoyo al gobierno. Eh, y acá, bueno, nosotros lo que esperamos es unas devaluaciones más tenues, ¿sí? No tanto shock, pero sí podemos ver que la inflación, a nuestro criterio, va a ser un driver importante y prolongado, ¿sí? Con lo cual vemos una brecha más alta y más prolongada en el tiempo. Nosotros decimos como a nivel de broma que para el ministro Massa la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno pluvial, ¿sí? Cuando le echa la culpa de la inflación, le echa la culpa a la sequía que tuvimos, nada tiene que ver, parece en este contexto, la emisión monetaria. ¿No es cierto, Fran? Sí, sí, sí. Eh, ya, es una discusión económica desde el principio, desde el primer día de la existencia del fenómeno inflacionario, de dónde viene. Acá le dimos un nuevo sentido. Acá dependemos del agua. La inflación depende del agua. O sea, creo que todavía no está en ningún libro. Habría que irlo viendo. Pero bueno, siempre se puede inventar algo, ¿no? Siempre se puede descubrir algo. No está todo dicho. No está todo dicho, sí, exactamente. Eh, Menos a la hora de justificar el desempeño de las variables macroeconómicas como la inflación. Así que bueno, estas son un poco, digamos, el foco que nosotros vemos que va a ser el ministro Massa, ¿sí? La danza de la lluvia. Por el lado del contrincante, del retador, bueno, ponemos si la motosierra puede esperar. ¿Por qué esto? Porque Milei llega a tener un amplio sectores que lo apoyan, pero el problema que tiene es que, bueno, su plan motosierra, su plan de ajuste de déficit también no es tan fácil de implementar. Eh, Milei, o por lo menos en algunas reuniones que tuvimos con gente que formaba parte del equipo de asesores económicos de Milei, hablaban de que lo primero que cortarían, ¿sí? Sería las transferencias discrecionales a las provincias, lo cual suena bastante lógico, pero también, bueno, las provincias cortarían el apoyo político al presidente. Es complicado, no es tan fácil.
en el escenario de Milei vemos más ajuste fiscal y menos subas de impuestos. Aunque las subas de impuestos en este escenario de un candidato liberal no las descartamos porque acá va a haber que volverse a sentar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario seguramente va a pedir equilibrio fiscal y va a pedir equilibrio fiscal con aumento de determinados impuestos, que probablemente sean los aumentos de impuestos que ya Massa esté pensando en realizar. Con lo cual, cuando decíamos eran como dos caminos, dos políticas diferentes, las soluciones macroeconómicas no pueden ser tampoco muy distintas unas de otras. Sin lugar a dudas van a haber matices y van a haber eh, sectores más beneficiados que otros en uno u otro modelo, pero hay determinadas cosas donde se va a tener que llegar, al ancla fiscal, al superávit fiscal, y ahí no va a poder ser de una sola forma, sino que va a ser un conjunto de medidas y también en esto van a barajar otros actores que no son locales. Por otro lado, obviamente, Milei también apuesta a tener una buena cosecha. Esto es clave para todos, ¿sí? Eh, y también este panorama internacional que vamos a hablar al final, que también podría llegar a ayudarlo, porque el plan económico de Milei implicaría una mayor conexión con el mundo. Entonces eso, bueno, sin lugar a dudas, puede llegar a jugarle. Nosotros, por empezar, vemos que un triunfo de Milei puede afectar el precio de determinados activos, ¿sí? Pero no creemos que la dolarización hoy por hoy sea viable. Aunque un triunfo de Milei nos pueda llevar a un dólar MEP más alto, ¿sí? Y se nos puede ensanchar la brecha de muy corto plazo, por lo menos hasta que asuma si llega a ganar. Eh, entonces, en ese contexto, también es difícil pensar en una localización de activos, porque, bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es eh, lo que se pueda llegar a hacer en este contexto, sobre todo eh, con, con un escenario de Banco Central completamente sin dólares. Entonces acá vemos en el escenario de Milei todo un poco más rápido, todo un poco más de shock, ¿sí? Quizás no el shock, pero sí más fuerte, más rápido. Entonces vamos a ver evaluaciones más altas que en el caso de Massa y también picos de inflación más altos. Pero si llegara a funcionar, bueno, si llegara a funcionar sería más corto, ¿sí? Entonces, como si uno dijera, bueno, tengo que ajustar el precio de los combustibles, lo tengo que llevar, supongamos, al nivel actual de 800 pesos, y Massa lo quiera llevar en etapa y Milei decida llevarlo en dos etapas nada más. Vamos a llegar al mismo lugar, pero uno va a ser más rápido y otro va a ser más lento. Desde el punto de vista de técnica económica, tendríamos que estar pensando en lo mejor sería hacer todo de shock, pero la parte social es la que puede, y política es la que puede complicar la implementación de esa manera. Por lo tanto, el cepo y la brecha podría tener niveles más altos, de máximo más altos, pico más altos, un overshooting, ya por el mero hecho de que gane Milei y el discurso que dé el mismo domingo a la noche, pero debería ser más corto. Esto aislando el ruido político y si suponiendo que los dos planes salen bien, ¿sí? O sea, no haciendo juicio de valor sobre los planes económicos, ¿no es cierto, Fran? Claro, sí, esa es la parte complicada, ¿no? Milei ganó un poquito de estructura y de apoyo con, bueno, juntándose con Juntos por el Cambio, ¿no? O con gran parte de Juntos por el Cambio. Y también dicen que, bueno, Juntos por el Cambio le va a poner un poquito más de presión ahí a lo que pueda o no hacer. La realidad también es que el Congreso no le favorece, ¿sí? Entonces, en principio, lo que puede hacer va a estar un poquito atado. Eh, ese apoyo político que Massa le sobra, o entendemos que tiene con holgura, Milei no lo tiene, no lo tendría. Y bueno, por ahí le cueste más un poquito maniobrar todas las decisiones que tiene que tomar en los primeros meses de gobierno y obviamente eso también puede afectar los plazos. Estábamos hablando de plazos, de periodos. eh,
hay que ver qué tan rápido puede hacer una devaluación. Obviamente no va a ser todo de una, lo decía, probablemente sea una en cuanto a suma y una un poquito más adelante en el tiempo. Eh, pero bueno, todo eso va a llevar ahí muchas charlas, muchas charlas, seguramente muchas horas de armado y de negociaciones que van a llevar un tiempo, eso está claro. Y en cuanto se vayan definiendo, ojalá que para el 10 de diciembre ya llegue todo más o menos charlado, 10 12 de diciembre, ya ni recuerdo cuándo es la fecha. Eh, Llegue todo charlado y bueno, sea lo más smooth, lo más clarito y más sencillo posible el paso del poder, digamos, en el caso de una victoria de Milei. Claro, correcto. Acá, en el caso de Massa, nuestra pregunta es si Massa puede ir tan lento, ¿sí? Si este ritmo de devaluaciones, de crawling y cuestiones así, puede ir más lento. Y en el caso de Milei es si puede aplicar la motosierra, eh, si tiene capital político para hacerla, y si no, si la motosierra puede esperar o puede ir más lento en el frente fiscal. Son Sí. incógnitas para ambos, uno quizás porque no se lo deje la coalición y al otro quizás porque no se lo deje el opositor, pero bueno, la realidad social va a estar bastante complicada y eso va a poner limitaciones en las velocidades de avance. Sí, ahí también va a ser clave el uso de los primeros momentos, donde se supone que el candidato debería tener, eh, digamos que el pase libre para hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Si Milei dijo que, bueno, que iba a dolarizar, ¿no? Digamos que esa parte está más complicada, pero debería tener un poco de cintura, sobre todo al comienzo, para hacer para tomar algunas medidas un poco más dolorosas. eh, en un primer momento. Hay que ver que funcionen, que de acá a 3 meses tengan algún tipo de resultado y ahí se verá si sigue teniendo ese apoyo para seguir con las medidas que hay que tomar, ¿no? Creo que esa parte también va a ser clave. Un shock inicial no debería ser un costo político tan alto, porque digamos que es lo que se ha dicho, lo que viene diciendo. Digamos, la gente lo votaría sabiendo qué es lo que va a pasar. El drama es cuando pase un tiempo y si la cosa no mejora. Ahí es donde creo que se puede llegar a complicar bastante el panorama, posiblemente para ambos candidatos, ¿no? Sí, para ambos candidatos no aprovechar el primer shock Sí, es una sería herida, estúpido. sí, sería una herida muy importante en el capital político, ¿sí? O sea, el primer shock, por ahí es el temor que nosotros tenemos, una devaluación muy acelerada que acelere la inflación y que no calme expectativas de reacomodamiento de precios, que no sea vista por el mercado como una de dos o tres devaluaciones, sino como el inicio de un proceso de desbande cambiario. Entonces, bueno, esa primera parte es fundamental administrarla para los dos candidatos, porque los desafíos son los mismos, administrarla bien. Eh, Ahí sí, Franci, pasamos Vamos. a la siguiente presentación. Bueno, y en función a los candidatos, ¿sí? Eh, por ahí, si uno lo mira detenidamente, uno ve que hay que hacer determinados ajustes macroeconómicos, ¿sí? Entonces ve que sabe a dónde tiene que llegar y entonces sabe que determinados instrumentos tienen que llegar al mismo lado, pero vamos a hacer un viaje distinto por distintos factores. Por ejemplo, el dólar link en los instrumentos que tenemos hoy en día, hay muy poco de letra, creo que una sola, bonares y duales, que son los que apuntan por link de inflación, por dólar oficial e inflación. En el caso de Massa yo sería neutral, quizás con un cierto sesgo negativo por esta gradualidad. Eh, en el caso de Milley, al ser más shock, sería más constructivo. ¿Sí? Ahí lo que nosotros nos hace ruido un poco con el dólar link es cómo van a implementar los cambios. ¿Sí? O sea, Massa podría haberse tentado a devaluar menos y poner más impuestos a las importaciones, o devaluar menos y abrir este dólar mix entre MULC y contado con liquidación, en vez de que sea
30 que sea 50-50, todo con el objetivo de anclar expectativas inflacionarias en las importaciones, lo cual también sería más difícil para acumular reservas, que más allá de cualquier fantasía, las reservas fuertes van a estar recién en el segundo trimestre, perdón, el ingreso de divisas para fortalecer reservas en el segundo trimestre. Pero bueno, el dólar link lo buscamos hoy más para quienes verdaderamente necesiten coberturas, importadores, compradores o gente que tenga empresa, personas que tengan contratos atados al dólar oficial, no tanto como una especulación, ¿sí? Porque creemos que hay muchos riesgos. Por el lado de lo que es inflación, bueno, la inflación somos completamente positivos en ambos, ¿sí? Pensamos que la inflación es un driver que va a seguir, hay mucho reacomodamiento de precios que tiene que venir. Pensemos, el dólar oficial está en 350, el contado con liquidación, si lo vemos como un bien, una mercadería, está en 1900 y algo. Bueno, está menos 900, pero está intervenido, pensamos que debería estar un poco más arriba. Y la nafta está en menos de un dólar oficial, entonces la comida en términos generales también está más cerca del dólar oficial que el del MEP, y vienen bastante rezagados con respecto al índice, también con servicios, eh, por el tema de subsidios, y algunos otros bienes de la economía. Entonces pensamos que la inflación lamentablemente va a ser un componente que es positivo en ambos. Tiene que correr, sabemos a dónde tiene que llegar, ¿sí? Tiene que producirse este ajuste en los precios relativos a la economía. ¿Dónde vemos un poco más de debilidad en la deuda SER, en los instrumentos SER? Y en el caso de que verdaderamente mi ley quiera dolarizar. Entonces, ¿cómo vamos a rescatar esos bonos? ¿Cuándo? Porque si me los rescatan hoy y yo justamente estoy pensando en un proceso de evaluación, es medio como que no. También hay que tener en cuenta que estos títulos están intervenidos por el Banco Central, quiere decir que hay que ver la demanda genuina, y más adelante vamos a ver un aspecto puntual que ya lo hemos charlado en otros breaks. Entonces, la deuda en pesos sufre si mi ley verdaderamente quiere dolarizar. Ahora, de corto plazo, si mi ley lo plantea racionalmente como un objetivo un poquito más a mediano plazo, con esas generaciones de reformas que él habla, no le vemos ese riesgo. Pero bueno, está, y hay que saberlo. En cuanto a lo que es dólar MEP y CCL, bueno, a estos precios, después de este ajuste en el precio de las obligaciones negociables, nos gustan para ambos candidatos. Pensamos que, a ver, también acá en masa pensamos que la brecha se va a mantener, lo mismo que con los CDAs. Quizás en el caso de ley, bueno, el momento. O sea, yo no debería buscar estos instrumentos dólares después de la dolarización, si hubiera, sino antes. Por esto, este escenario binario y también es así, porque yo la armo antes de la elección y que los precios de rendimiento de obligaciones negociables no, nos gustan más. Las acciones debemos, en principio, más potencial con Milei que con Massa, aunque de corto plazo puedan sufrir más. Por estos shocks devaluatorios que pueden ser más fuertes, los ajustes pueden ser más fuertes. Eh, los CDRs nos gustan, obviamente, más por la brecha que está en cero entre MEP y CCL, lo estuvimos hablando. Eh, no sé si ahí se escucha un poco mejor. Veo que se está Sí, entrecortando el audio. sí, Sí, ahí se anda escucha mejor. medio Sí, medio. veo Pero que, sí, veo que la señal de Wi-Fi está fallando. Así que bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje como acaban de pasar. Y después, la tasa, bueno, la tasa es un panorama negativo, ¿sí? O sea, plazos fijos no, bonos que ajusten por tasa fija tampoco, ni siquiera tasa variable, van a correr de atrás todo el proceso de ajuste, en el caso de Milei, y en el caso de Massa son gobiernos que tienden a dejar la tasa en niveles negativos. Por eso la brecha, por eso la inflación, por eso la bicicleta financiera. Entonces, para este primer momento, no vemos tasas, salvo posiciones de muy corto plazo y por necesidad. Tengo que pagar la tarjeta
la semana que viene y bueno, no voy a ir a comprarme dólar MEP. Eh, eh, pero un poco este es el posicionamiento en función al perfil del ganador, Fran. Sí, sí. Ahí andábamos perdiéndote de a pedacitos, pero creo que se entendió. La idea quedó clara. No sé si por las dudas no hay algo que no quedó. Pero sí, entendemos que lo que comentábamos recién, l- la inflación la vemos complicada de que se detenga. Entonces, eh, sería claramente un lugar donde posicionarse y por diferentes razones en cada uno de los candidatos. Por un lado, por el brecha, digamos, que aumento de brecha, y por el otro, por el aumento grande del dólar, es que el dólar contado con liquidación y MEP, eh, no veríamos una baja en el corto plazo, ¿no? Las razones son diferentes, pero más o menos volvemos a lo mismo, llegamos a los mismos lugares. Entonces, nada. Y bueno, y la tasa no viene siendo lo mejor, excepto en momentos muy puntuales donde por alguna u otra razón se acomodó a lo que estaba pasando en un mes y donde se pudo hacer el famosísimo, eh, la famosísima bicicleta, ¿no? Para comprar unos dólares más, pero al final de cuentas todo terminaba siendo dólares, ¿no? Entonces son momentos muy puntuales. Y no sería con el panorama que tenemos donde todo va a ser shock o donde todo va a estar muy tenso, no arriesgaría tasa en plazos medianos, y es lo que decía Robert. Si tengo que pagar la tarjeta la semana que viene, hacemos una caución un par de días, un fondo money market o algo que haga tasa Badlar por un par de días y no pasamos de ahí, ¿no? Muy complicado panorama para la tasa. Ya veremos. Creo que ningún candidato ha hablado de qué piensa hacer con la tasa. Al menos no lo recuerdo. Eh, No, es, ninguno. es la verdad que digamos, un mundo que ya paralelo, que quedó a esta altura ya es, tenemos tantas otras cosas que el mundo de la tasa está olvidado, ¿no? Eh, eh, en el mundo pelean porque sube un poquito la tasa del tesoro, baja un poquito la tasa del tesoro norteamericano, el Banco Central Europeo, y acá literalmente ya ni sabemos en cuánto está casi. Eh, pero bueno, Sí, son bueno, las cosas que nos tocan en este país. me corrijo, Fran. Bueno, Milei hizo el comentario de no renovar Sí. plazo fijo, fue muy criticado y desató Bueno, una corrida. sí, claro, Pero fue un comentario sobre los plazos fijos en sí, no sobre los niveles de tasa, ¿no? no, Eh, claro, exactamente. pero Exactamente. bueno, a ver, es un comentario que por ahí haríamos todos, está bien, no lo tiene que hacer el candidato posiblemente, eso Lo está comentamos. claro, Ujú. claro, eso está claro, pero bueno, si vos me preguntas a mí, oye, ¿harías un plazo fijo? Y no, la realidad es que Negativo. no. No, Eh, nadie, no creo que nadie te diga hoy que renueves el plazo fijo que se te venció ayer, ¿no? Eh, exactamente. entonces, nada, es un poco desatinado por lo que él representa como candidato, pero objetivamente el consejo no era malo, ¿no? No, Eh, no, seguro, sin lugar lo eh, decimos pe- nosotros. pero, Sí, claro, pero bueno, no lo tenía que hacer él al comentario, digamos. Y volvemos a lo mismo. No sé si algún candidato ha hecho mención a qué niveles de tasa quiere, si quiere tasa real positiva o no. Lo que decías recién, es muy difícil que un gobierno por ahí peronista lleve a la tasa real positiva. Eh, entonces, bueno, nada, nos quedamos ahí con que esa variable la descartamos. Está claramente que no es una opción bajo ningún concepto. Al menos no en el mediano plazo. A día de hoy, quizás mañana nos sorprende. Lo dudo por ahora. sí, sí, correcto. Esto también es un posicionamiento a 6 meses, 9 meses. Sí, sí. Si creyéramos en el país, como vos decías, Fran, y a más mediano plazo, no a corto plazo, obviamente inflación y devaluación debería ganar la MEP porque deberíamos cerrar esta tremenda brecha que tenemos. A corto plazo Ujú. vamos a tener mucha más volatilidad. Sí, sí, sí. Así que, bueno, seguimos. Vamos, Ya vamos vamos. casi terminando.
Bueno, la normalización de la curva, a esto nos referimos con la normalización de la curva de los bonos en dólares, porque acá vemos que puede haber alguna posibilidad para perfiles agresivos, ¿sí? Vemos que tenemos la de la izquierda de arriba son bonos legislación nacional en dólares y la de la derecha internacionales. Ahí en los internacionales nos gusta bastante el G30, que está en términos comparativos con los otros más baratos, al igual que la L30 en los bonares. Vean que en los bonares, la L30 y 29 están con rendimientos del 60%, como un bono venezolano. Esto implica que el mercado está creyendo que vamos a tener una reestructuración con quita de capital, eh, pero vemos acá una posibilidad para perfiles agresivos y a mediano plazo, ¿sí? Porque estamos hablando que un bono que rinde el 60% anual es algo demasiado, con lo cual a estos niveles de tasa y en un escenario de tasa bajando al exterior, con que me rinda mucho menos, seríamos bastante felices. Entonces, esto es para perfiles agresivos porque podemos ir a un proceso de reestructuración, podemos tener mucha incertidumbre y volatilidad en el medio, pero creemos que son precios, dentro de los precios que están más atrasados en esta economía, estos bonos, que no es para comprar alegremente y poner en ponderaciones muy grandes en la cartera, pero forman parte de una alternativa para un perfil agresivo, intentando capturar niveles de renta promedio bastante elevados, yo diría cerca del 20% anual en dólares, si tuviéramos una reestructuración con quita. Con lo cual, este proceso de normalización de curva tarde o temprano se va a dar. Tarde o temprano se va a dar y cada vez va pasando el tiempo y nos va quedando como un poco más temprano. Bueno, cambio de gobierno, el próximo gobierno no va a poder demorar las reformas, o si las demora va a ser a otro costo que lo hizo este gobierno, con lo cual creemos que acá puede haber una posibilidad interesante para perfiles agresivos. Y la normalización de la curva 2 eh, ya es, bueno, los bonos en dólares versus los bonos SER. Esto lo hemos marcado varias veces, al menos en dos pregs previos. ¿Qué pasa? Yo tengo un bono en dólares, eh, tengo un bono en dólares que me rinde 60% y tengo un bono que ajusta por inflación que me rinde 10%. ¿Sí? Eh, bueno, y eso la verdad es que no puede seguir viviendo, porque a medida que vaya pasando el tiempo, el bono me paga o no me paga. Y si me paga, va a subir de precio, y si me paga, los inversores que tienen SER van a ir a buscar los bonos en dólares porque empieza a ser más seguro, empieza a comprimir, y unos van a perder y los otros van a ganar solo por flujo. Y si no me paga, los bonos SER van a perder valor porque entraríamos en un default y eso no va a ser gratis a nivel macroeconómico ni financiero, con lo cual esta normalización que también se da, que también se va a tener que dar, es también una señal de riesgo para los bonos SER, solo, no digo porque no los vayan a pagar, sino solo porque voy a tener flujos de salida para ir a buscar los bonos en dólares en un escenario positivo, o también si el gobierno no realiza las correcciones que tiene que hacer. En ese aspecto y mirado a un mediano plazo, no tanto a 6 meses, es que ahí que vemos que también los bonos en dólares son un poco más defensivos. Porque si los bonos en dólares ya me están priceando una quita, los bonos SER no, todavía no. Entonces, no porque vaya a haber una quita en el SER, sino porque el riesgo país se va a disparar. Y cuando los bonos en dólares me lo hagan una quita y me lo lleven a niveles de renta de 20% y no de 60%, van a ser más atractivos que los que ajustan por inflación en niveles de tasa de 8 o 10 de, de rendimientos anuales. Con lo cual, acá esta también es un escenario por el que vemos que puede ser momento de ubicar pequeñas porciones de las inversiones eh, en este tipo de instrumentos. Obviamente esto es para perfiles agresivos o moderados tendientes a agresivos, Fran. Sí, creo que ya venimos hablando hace un tiempo del tema bonos, bonos en dólares, que podía ser una oportunidad, han tenido una volatilidad grande, subieron mucho antes de las generales, bajaron mucho después de las generales. Eh,
y llegamos de nuevo a estos niveles de 60% de rendimiento que no veíamos hace bastante, ¿sí? La L30 valiendo 25 centavos, 24 centavos, la verdad que es bastante tentador. Porque nada, 25 centavos que suba a $2,5 ya es un 10% en dólares, ¿no? Eh, Nos ha pasado, ¿sí? No es para cualquiera, hay que tener estómago. ¿Puede valer 20? Sí, podría valer 20. Seríamos Venezuela, con sus bonos en 19, pero, pero bueno, ahí creo que estamos bastante lejos de esos números. eh, Deberíamos estar bastante ok para que mantengan un poquito ahí la posición. La han mantenido en estos días, están teniendo buenos días, incluso afuera, la curva completa, eh, con bastante volumen, incluso en los bonos más largos, que no suelen tener mucho volumen. Se ha podido conseguir ahí, incluso en el GD46, que yo tomé el atrevimiento de comprar. No es lo más sencillo, pero se puede. Y se consigue, digamos, que era una tarea bastante difícil, ¿no? Hace un tiempo, o sea, está teniendo un poquito más de flujo de dinero. Eh, pero bueno, obviamente con muchísima cautela, eh, no comprar por comprar, pensar que esto, como decías Robert, eh, puede llegar a sufrir una quita, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si nosotros compramos no sé, la curva media ahí, los 35 que están cerca del 20 de rendimiento y tienen una quita, bueno, parte de ese 20 lo vamos a perder. Eh, ¿Nos sigue sirviendo que sea 15 el rendimiento en vez de 20? Bueno, eso es algo que hay que ir analizando, eh, y obviamente no es para cualquiera, ¿no? Eh, es más fácil descansar cuando tenemos dólares que AL30. Eh, Sí, sí, Eso, sí, seguro. eso está claro. Pero bueno, obviamente el riesgo de retorno sería diferente, ¿no? Pero bueno, eh, siempre la opción de comprar los dólares está. Está. Y esta recomendación hacia el sector de los bonos, o esta mirada más optimista hacia el sector de los bonos, implica tener una mirada medianamente positiva Ujú. por cómo se va a desarrollar la Sí, economía sí, sí. del país. Y volvemos Eso es a claro. lo primero, al Use Your Illusion 1 y 2, y bueno, sentarse un poco a esperar porque es una estrategia a mediano plazo. Y ya para finalizar, la hora, hemos pasado Eso. un poco de panorama internacional, algo que ayudó a la estabilización de estas últimas 2 semanas. Y hace 2 semanas, si no me equivoco, hicimos la era de los bonos y hablábamos de esta recomendación de que quizás es momento de empezar a pasar al tramo un poco más largo. La tasa del bono de 10 años, el rendimiento del bono de 10 años norteamericano tuvo una estrepitosa caída por un par de datos macroeconómicos que hicieron pensar en que ya el ciclo de alza de tasas está llegando a su fin. Ahí hizo como un doble techo cercano al 5%. Esto es bueno para los bonos, para las acciones, para los mercados emergentes. Esto ha ayudado al gobierno a llegar con un CCL un poco más calmado. Distinto sería que la tasa se hubiera ido a 5,25, siguiera el rendimiento, perdón, no la tasa, el rendimiento en 5,25. Pero bueno, también lo que hay que mirar por el otro lado es que, ojo, que esta baja en el precio, en los rendimientos de los bonos puede no ser solamente porque se doblegó la inflación, sino también porque estamos yendo derecho a una recesión más fuerte de lo estimada, perdón, que es lo que ven algunas gestoras importantes de bonos de renta fija. No solo que se doblegó la inflación, sino que la inflación viene siendo domada por una recesión más fuerte, más profunda de lo que están mostrando los datos actuales. Entonces, bueno, es un punto para tener cuidado porque esto ha sido bueno para las acciones y para los mercados emergentes, pero si viene por el lado de la recesión va a ser mala para las acciones y va a fortalecer en algún momento el precio del dólar. Hoy por hoy lo aprovechamos para los que quieren comprar CDRs, porque permite entrar un CCL un poco más bajo. Así que bueno, para ir terminando y no extendernos mucho,
Este fue el break previo al balotaje. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, la puede dejar en el chat o comunicarse con nosotros. Había mucho que Y charlar hoy, había mucho que charlar, había que hacer un poco de, de de todo. catarsis. Sí, sí, Sí. sí. Sí, Así que ahora bueno, directo a la sesión de terapia. exactamente. Y nosotros directo a la sesión de la rueda Busati, que hoy va a ser bastante intensa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, muy buen fin de semana. Voten, que votemos Hay todo y que que ir. elijamos lo mejor. Y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias por estar. Veremos, Buen fin de veremos semana. cómo quedamos, cómo arranca la semana. Muy buen fin de semana para Que todos. ande muy bien, adiós.